creo que el chileno todavía tiene mucho prejuicio. Realmente, por ejemplo, cuando se habla de conflicto mapuche no tienen ni idea de qué se trata. Yo le confío en mí, ¿no? Siempre alerta. O Alejandro continúa acá viviendo con usted, o si le ingresa al Sename. Me dijeron clarito que van a estar encima tuyo todos estos meses. Nada de arrancarse. ¿Cuál es la idea de venirse a vivir tan a la chucha? Oye, ¿este también, hijo tuyo? Ese soy yo. Estoy bonita. ¿Qué tanto se tapa, oiga? Como si no lo conociera yo. ¿Es que no, chiquito, weón? ¿A quién están güeyando? Ay, maldito que fue aquel día, qué osadía, nacido indio. Ay, tormenta. Vergüenza le debería dar al Estado que los mapuches tengamos que estar aquí cada cierto tiempo, recordándoles que esta tierra nos pertenece. No queremos más niños pateados, mi hermano, esta necesidad. Oye, andaba ahí con el hijo del Javier. ¿Y qué estaban haciendo? Llévatelo. ¿Qué? Te vivo. Nada. ¿Cómo nada? Manténlo. Ya, a ver, bota. Buena chequeo, pon. ¿Y en qué anda el parcito? Eso le pasa a la gente que anda haciendo cosas malas, po. A los perseguidos. Oye, Tano, ¿y vos cómo le hacís para dormir tranquilo allá arriba? ¿Tantas weas que están pasando para allá? ¿Qué se hace tanto la weona? ¿Qué wea mamá está descartando? ¿Por qué no te metí en tus weas, mejor pendejo culiao? ¿Qué andáis paqueando? Ya tranquilo, tío, si no estoy haciendo nada. Hay mucho discurso de la boca para afuera y en realidad hay mucho desconocimiento. Yo sobre todo creo que es eso.